Bienvenida a tu podcast Vive un día a la vez. Soy Nelly Portillo y es un gusto compartir contigo un nuevo episodio, donde juntas aprenderemos sobre fe y esperanza para cada día. ¿Sabías tú que existe una ley espiritual que se llama la ley de la siembra y la cosecha? Jesús, durante sus 3 años de ministerio aquí en la tierra, antes de volver al Padre, habló mucho acerca de esta ley. Y no solo al referirse a las ofrendas para las iglesias y quienes las dirigían, sino que también se refirió a otras áreas de la vida del ser humano. Nos enseñó que cualquier cosa que demos, eso mismo recibiremos. Si damos amor, recibiremos amor. Si damos perdón, recibiremos perdón. Si damos paz, recibiremos paz. Si por el contrario damos odio, también recibiremos odio. Y si damos rencor, pues sin lugar a dudas recibiremos rencor. Hoy aprenderemos acerca de cómo lo que damos marcará el punto de partida de lo que recibiremos y por qué la generosidad es más que dar. Hoy quiero compartir contigo una porción bíblica en 2 versiones distintas para una mayor comprensión y que habla acerca de lo que damos. San Lucas 6, 37, 38, en la traducción Dios habla hoy dice: no juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Y dice la traducción al lenguaje actual: no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás, y Dios los perdonará a ustedes. Denles a otros lo necesario, y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Las 4 características que quiero resaltar de esta porción bíblica que se refiere a la generosidad es que además de lo que nosotros damos, eso mismo recibiremos, pero hay 4 cualidades de lo que Dios nos dará después de dar. Y dice que la medida que Él nos va a dar será una medida buena. Significa que Dios no va a escatimar nada para devolverte más allá de lo que tú has dado. Una medida apretada quiere decir que llenará bien todo el volumen del recipiente. No quedará ningún espacio sin llenar. Y dice que será una medida remecida. Esto significa que si sacudes un recipiente para que se asiente lo que contiene, cabrá aún más. Y dice que será rebosando o desbordando. Significa que esa medida que el Señor va a darte va a ser colmada y rebosará los bordes de tu recipiente. ¿Has conocido a alguien que sea entregado por los demás? ¿O eres tú de esas personas? Hay personas que son generosas con sus palabras, comparten su tiempo o incluso su dinero. Pero hay algo bien sorprendente que les ocurre tras hacer eso. Siempre tienen más para seguir dando.
Es decir, pareciere que después de dar, se les multiplica aquello que ya han dado a otros. A eso es a lo que Jesús se refería cuando habló acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Ahora me pregunto yo, y quisiera animarte a que tú también te preguntes, ¿qué estoy dando hoy y qué recibiré después? El rey Salomón en Proverbios 11:25 escribió: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La Biblia dice que el rey Salomón fue el rey más entendido en dar que existió, tanto que sobrepasó en generosidad a todos los reyes de la tierra que habían antecedido a él. Salomón siempre ayudó a la construcción de templos para Dios. Compartía con la gente no solo sus recursos materiales, también compartía su conocimiento, su sabiduría con los demás. Esto nos enseña que para ser generosos no necesitamos tener solo bienes como el dinero. Podemos también compartir nuestro tiempo con las demás personas, el amor, el perdón, el conocimiento mismo, la experiencia que podamos tener en diferentes áreas y que tal vez otros lo necesiten. Podemos abrir nuestra casa para alguien que lo necesite, dar un apoyo espiritual o un apoyo emocional. La generosidad es lo contrario al egoísmo, y esa es la clave verdadera de la abundancia que vamos a tener en nuestra vida. Hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta también para ser generosos. No debemos dar solo para recibir, porque la Biblia dice que es una promesa, que dando es como recibimos. Pero muchos hacemos esto solo para recibir de Dios. Pero nuestra intención no debe ser esa. Debemos dar sin esperar nada a cambio, conscientes, por supuesto, que el Señor será quien multiplicará eso en la vida de los demás y luego en la vida nuestra. Debemos pedir sabiduría también a Dios para establecer límites, para evitar el agotamiento. Esto significa que puede ocurrir que haya personas en tu vida a las que tú ayudes y que te drenen y un día te canses de ayudar, pues no todos entenderán lo que hagas por ellos. Pídele sabiduría a Dios para saber hasta dónde vas a llegar tú y hasta dónde es lo que realmente Dios quiere de tu parte para con los demás. Y la otra situación importante es el principio de reciprocidad que nos enseña la generosidad. Porque la manera en que tratamos a los demás, como decía la porción bíblica que te cité, con juicio, con perdón o con amabilidad, determinará cómo Dios nos tratará a nosotros y cómo se nos devolverá lo que damos. Recuerda que esa medida tendrá características especiales cuando la recibamos. Quiero animarte a que esta semana practiques alguno de estos 3 consejos que quiero compartirte. El primero, no tengas una mentalidad de escasez, sino de abundancia. Esto significa que muchas veces creemos que no podemos dar porque nos quedaremos sin nada, cuando la regla de parte de Dios es que si tú das, Él te devuelve. Segundo, anímate a compartir lo que tienes, no solo si es material. Anímate a compartir de tu tiempo, de tus sentimientos y de aquello que puedas dar a otros, no porque te sobre,
sino porque deseas compartirlo. Y tercero, no se trata solo de dinero, porque muchas veces nos limitamos a dar porque creemos que no tenemos lo suficiente para hacerlo. La Biblia cuenta la historia de una mujer que dio más que nadie en aquel momento, porque dio todo lo que tenía. Jesús, viendo cómo las personas aportaban para la iglesia en aquel momento, observa a aquella mujer que era una viuda que no tenía mayores bienes. Cuenta la Biblia que era una viuda pobre. Y vio Jesús que los ricos aportaban mucho dinero. Pero también observó que esa mujer sacó de su bolsa 2 monedas, que era todo lo que tenía. Entonces Jesús llama a sus discípulos y les dijo que muchos de los que él vio que daban eran ricos y que la gran mayoría daba de lo que les sobraba o de tal manera de no quedarse sin nada. Pero les dice, esa mujer, siendo pobre, dio todo lo que tenía para su sustento en ese momento. Y seguramente porque lo hizo confiada en que al Dios que le estaba dando no la dejaría desamparada. Entonces Jesús trataba de darles una lección a sus discípulos y de decirles, no se trata de la cantidad que tú tengas, sino de tu voluntad, de lo que nace en tu corazón para dar. ¿Y en quién estás confiando que te dará lo que tú necesites? Ahora la pregunta para ti es, ¿qué tienes tú para dar hoy? La invitación que quiero hacerte de parte de Dios es que no tienes que ser rico para ser generoso. Solo necesitas un corazón dispuesto a compartir. No olvides que no solo es lo material lo que puedes dar. Hay cosas con más valor que el dinero, de las que hemos hablado antes. Hay quienes son tan pobres en su capacidad de dar que solo tienen dinero y ni siquiera eso les gusta compartir. Hoy es un buen tiempo para tomar la decisión de ser generosos. Dios fue nuestro mejor ejemplo en dar, entregando a su Hijo Jesús para morir por nosotros, a fin de que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. No lo olvides, la generosidad es más que dar. ¿Y por qué es más que dar? Porque es recibir aún más de lo que damos. Las reglas de Dios realmente son inversas y por eso muchos no logramos entenderlas. Dios dice, los últimos serán los primeros. El que quiera ser grande debe servir. El que entregue su vida a Dios la salvará, etc. Hay muchas reglas que Dios nos muestra a través de su palabra que suenan inversas para el entendimiento humano. Y por eso es que la regla de la generosidad, de la siembra y la cosecha es que tú das y recibes lo mismo. Pero quiero dejarte la reflexión y reiterarte de que eso que tú recibirás después será todavía mayor. A eso es a lo que se refiere la Biblia cuando dice que la medida será apretada, buena, remecida y rebosando, porque es siempre mayor a lo que dimos. Y ahí está la clave. Dios nunca va a escatimar en darte a ti cuando ha visto tu bondad en dar y tu voluntad sobre todo, porque no vas a dar nada más para recibir, como te lo decía antes, sino que vas a dar porque nace de tu corazón ese deseo de cubrir una necesidad de otro. Dios jamás se olvidará de tus necesidades. Esa medida apretada quiere decir que va a dar y llenar todos aquellos espacios vacíos que tengas en tu vida.
y incluso dice que va a hacer que se asiente todo para que quepa más y más de lo que Él quiere darte. Y va a rebosar también tu medida, porque Dios va a colmarte de bendición hasta que tú no puedas sostenerlo. Y la regla de la siembra y la cosecha consiste en eso, en que lo que tú vas sembrando, se te va devolviendo y cada vez más y más. Cuando aprendemos a dar, nos damos cuenta que no necesitamos pedir constantemente a Dios, porque basta con que demos y Él nos regresa más y más. Y ahí es donde debe existir la alegría en el ser humano, en dar. Gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy para crecer espiritualmente. Recuerda, aprovecha las oportunidades que cada día trae, creyendo en Dios, en ti y viviendo un día a la vez.